Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de dos temas que son clave. El primero tiene que ver obviamente con la seguridad, con la sensación de inseguridad. Pasaron una serie de hechos que siempre impactan en las noticias y también impactan en el ánimo de la gente. Así que vamos a hablar de eso en la primera parte del programa y en la segunda vamos a hablar de, a ver, se van a cumplir X años de la caída del régimen de Alfredo Stroessner y se puso sobre el tapete una polémica acerca de qué tan malo o qué tan malo fue el régimen. Se buscaba con esto que volver a resucitar alguna idea sobre un modelo de este tipo. Vamos a hablar con gente que sabe mucho del asunto y que además estuvo en la polémica. Bueno, ahora sí, ya les cuento, tenemos como invitado al viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor acá compartir con distinguidos panelistas y con la amable audiencia. Estamos con el comandante de la policía, Carlos Benítez. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo Bien, estás? buenas noches, mi querido Luis. Aprovecho también de saludar a nuestro distinguido amigo Juan Martens, al señor viceministro de Seguridad Interna, comisario general, director retirado Oscar Pereira, y también a toda tu teleaudiencia. Juan Martens, no sé cómo es la forma correcta, parece que es Martens, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Criminólogo, bueno, un amigo de la casa allá. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, un placer compartir con usted, al comandante, al viceministro, a las órdenes. Bueno, quiero empezar con esto. Yo sé que el tema de la seguridad sí es una cuestión de sensación, porque obviamente si vos tenés dos o tres robos espectaculares y eso obviamente va a salir en los noticieros y se va a repetir en cada uno de los espacios informativos, te puede generar la sensación de que está aumentando la cantidad de asaltos. Por eso te quiero preguntar a vos que sos académico y que sos riguroso, Juan. ¿Hay un aumento de la inseguridad en Paraguay? O sea, todos estos asaltos espectaculares que tuvimos, ¿suponen una regresión o no? Sí, Sí. últimamente sí. Nosotros en Paraguay somos el país más temeroso de América Latina y esto es una cuestión que se tiene que trabajar y no se está trabajando lastimosamente. Tenemos mucho más miedo que Brasil, que tiene el doble de asesinatos que Paraguay. O sea, Paraguay, y eso lo dicen ellos y van a ser escrachados, y un por eso te académico pregunto a vos dice mejor, primero. ¿verdad? Nosotros cerramos 5 asesinatos por 100.000 habitantes. Ese no es el problema hoy en Paraguay, sino que los hurtos, los robos y los asaltos, el robo agravado, motochorro, ¿no? Nosotros tenemos en Asunción, según registros del Ministerio Público, ni siquiera el registro de la policía, 39 denuncias por día. Y dice que se denuncia un 30%, no más, 70% queda afuera. Y en el departamento central, donde vive la mayor parte de la población, tenemos 30.000 denuncias anuales, 83 por día, de hurto, robo y robo agravado. O sea, la delincuencia predatoria aumentó en cuanto a la denuncia. Y eso es lo que hoy se está sintiendo. Entonces, además de que somos un país temeroso, muy temeroso, con índices de homicidios muy bajos, comparado incluso, tenemos menos homicidios que Uruguay. O sea, mucho menos que Uruguay. Pero esta delincuencia predatoria está haciendo que se dispare absolutamente toda esta sensación de inseguridad que tenemos. O sea, nuestro drama principal son todos estos, por llamarlo así, robos bagatelarios. Delitos predatorios, digamos, hablando técnicamente, que son que te saquen el cable, que te rompan el vidrio, que te rompan algo en la casa, o sea, ese tipo de cosas, y también los asaltos con cuchillo, con arma de fuego y asesinatos en ese contexto que tienen un tratamiento diferencial. Comandante, ¿cómo usted, voy a empezar contigo, viceministro, ¿cómo ustedes ven la evolución del crimen en Paraguay? En general, la evolución de la criminalidad se trabaja desde el observatorio del Ministerio del Interior en base a la información proveída por la Policía Nacional. Sí. Es muy rebatible, como dijo el señor Martínez, ¿verdad? Los números dan cuenta que las denuncias o los hechos punibles van en descenso. O sea, no podemos decir que hay un gran descenso, pero comparado con años anteriores, con la gestión actual de, primero que nada, la decisión estratégica de aumentar las capacidades de la Policía Nacional. Desde el Ministerio del Interior, el compromiso es dotarle de mayores capacidades a la Policía Nacional, con fuerza efectiva, con movilidad, comunicaciones. Eso hace que la efectividad de la Policía Nacional aumente en la parte, digamos, mayor presencia policial preventiva. Y eso hace que la incidencia en los números, o sea, esto es muy en la sensación con los números dan cuenta que van disminuyendo
las denuncias recibidas de hechos punibles en general. Como dijo el señor, ¿verdad? Eso En incluye... homicidio, Sí, en eso homicidio, entiendo, sí. pero robos bagatelarios, por Y ejemplo. justamente ¿Se quizás reduce? y pues, lo que recibe la policía es la información que llega al ciudadano a hacer la denuncia. Hay el 70% de no denunciados. Eso es lo que causa el efecto en la ciudadanía en general. Una víctima puede decir, se me robó algo, pero no comunicó a la policía. Pero ella le informó al barrio. Entonces el barrio ya siente que ellos posiblemente van a ser la próxima víctima. En eso se funda la sensación de seguridad, pero para la Policía Nacional los números están bajando, ¿verdad? Pero no puedo decir que hay realmente una efectividad 100%, eso no podemos reconocer, pero sí también cada vez que tenemos reuniones hay una interrelación permanente entre policía, comunidad, estas comisiones de apoyo a la seguridad, la comandancia de la policía, se insta a todos los ciudadanos que hagan la denuncia. O sea, cuanto más denuncias recibamos, hace mejor el trabajo policial en el cual, de acuerdo a la cantidad de denuncias, se establece los parámetros de operatividad. O sea, se destina mayor cantidad de efectivos policiales donde hay más incidencias. O sea, eso hace el trabajo operativo de la policía, pero siempre instamos a que haya más denuncias, que las personas vayan a denunciar, por más que se le haya robado un foco, igual que vaya y haga la denuncia. Eso hace que la estadística de la policía y la parte interviene la parte de inteligencia, de planificación, hace que esa información sea respondida en forma técnica y más efectiva. A ver, comandante, yo entiendo que la mayoría de estos robos que son, yo decía robos bagatelarios, pero normalmente es un adicto que se roba el foco, el cable, lo que fuera para vender y comprar su próxima dosis. A ver, la gente tiene la sensación, no la sensación, porque esto pasa, ¿verdad? Hacen la denuncia, le robaron el foco, la policía le agarra al que se robó el foco, le llevan ante el Ministerio Público hace el proceso, es un robo bagatelario, y 2 días después está libre otra vez, ¿verdad? Porque además no le van a meter preso porque se te van a llenar las cárceles. Entonces, me parece que por ahí viene que ya la gente ya ni siquiera denuncia, o sea, decir, acá tengo este delincuente que va a entrar a robar, y la sensación es que cualquiera puede ser víctima de ese robo. Bien, antes que nada, totalmente de acuerdo con las apreciaciones de Juan. De hecho, que cuando hablamos, digamos, de índice de violencia, la tasa de homicidios tiene una incidencia muy positiva a favor, digamos, de lo que es la seguridad hoy día. Pero también hay que asumir de que están los casos que tienen que ver con hurtos agravados, robo y robo agravado. Si bien es cierto, digamos, las mediciones indican de que primariamente hay una contención y, digamos, a renglón seguido hay una disminución, pero no podemos hablar todavía de una disminución muy significativa, atendiendo de que esto sería, digamos, el resultado de todo un proceso. Se está trabajando bien. Asumimos de que hay también errores, hay falencias, hay mucho que mejorar, plenamente asumido, pero lo que estás mencionando y que tiene que ver con estos hechos que ocurren y que muchas veces, y lo vemos en televisión, lo vemos en los circuitos cerrados que dan, digamos, los propietarios. Hay robo de cables, hay robo, digamos, de focos, portafocos, hay de placas, todo lo que esté al alcance. ¿Y cuál es, digamos, una de las causas principales que conduce a esto? Es de que en el presente tenemos, al menos en la última medición que se había hecho, unos aproximadamente 90.000 personas, unas 90.000 personas. Adictas. Entonces, lo que justamente acabas de mencionar. Solamente en Asunción y Central. Entre Asunción y Central. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, viene la siguiente dosis, el síndrome de abstinencia. Entonces agarra y lleva lo que está a mano. Entonces es por eso de que asentimos plenamente de que como se dice, esa sensación, como ya esa sensación de inseguridad está presente, está latente. Por más de que Brasil nos doblegue, nos triplique, digamos, en cuanto a lo que es la tasa de homicidios, es digamos, también evidente de que están manejando mejor lo que es el... Pero también es evidente que nunca trabajamos la política de Totalmente. seguridad subjetiva. Ese es un problema que se tiene que trabajar y hasta donde yo sé, y él nos dirá, no tenemos. Eso no tenemos. Sí, definitivamente. Bajar el miedo en Paraguay no es objeto de intervención pública en este momento. Sí. Y si no bajamos el miedo, la gente se encierra más, las calles quedan más vacías y al quedar más vacías hay más oportunidades delictivas. Sí, la subjetividad, por sobre todas las cosas, la subjetividad, o como algunos interpretan como esa sensación, digamos, de miedo que se tiene en las calles. Bueno, pero a ver,
hay poco riesgo de que en Paraguay te asesinen, pero hay muchísima posibilidad de que te roben, de que entren a tu casa y se lleven hasta la mascota, ¿verdad? ¿Cómo enfrentamos eso, comandante? Porque, a ver, yo repito esto, son delincuentes menores. Si le agarran, le sueltan en 2 días y vuelven a robar porque además siguen siendo adictos. ¿Cómo enfrentamos eso? Bien, hay dos cuestiones. Una que es, digamos, la política de seguridad que aplica el Ministerio del Interior y, digamos, lo que viene a ser el nivel de profesionalización, que es parte de un proceso, y también, por otro lado, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional. Esto conlleva la adquisición de nuevos elementos en cuanto a lo que es la parte netamente logística, llámese patrullera, armas, motocicletas, chalecos, comunicaciones, lo que sea. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el talento humano disponible. Hoy día tenemos a 10.000 nuevos efectivos policiales, suena mucho, pero la Policía Nacional tiene como 1.500 unidades policiales y estos 10.000 efectivos son distribuidos, en todos esos sitios. Entonces, al final del día, el promedio que queda más o menos en cada dependencia policial, dependiendo del tamaño y la necesidad, va en un promedio de 5 más o menos, o un poco más dependiendo del área en que se está, digamos, enviando al personal. Entonces, lo que hacemos por un lado es el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Por otro lado, cuando estamos hablando de estos adictos y de que son propensos a hurtar o robar, o en el peor escenario, a cometer, digamos, hechos de robo agravado, hay una política también que deviene de lo que es el Plan Sumar, que va en directa atención a lo que son, digamos, estas personas que consumen. Anteriormente, cuando la Policía Nacional tenía la posibilidad de detener a estas personas o de aprehenderlos si es que no tenían una orden de detención, entonces se lo llevaba directamente a la comisaría. En la comisaría había otro problema, porque cuando llega el síndrome de abstinencia es donde esta persona se autoflagela, empieza a romperse la cabeza, el rostro, se autoinflige heridas, y es un problema consiguiente para el personal que está de guardia, porque directamente es acusado por tortura, sin haber, digamos, cometido un solo hecho. Entonces, cambia un poco este paradigma, llevando, digamos, a otro nivel. Hoy día la Policía Nacional, cuando aprehende o detiene a una persona que tiene que ver con el consumo de estupefacientes, en vez de llevarlo primariamente ya y meterlo en el calabozo, ¿Qué hacen? se lo lleva a una unidad de salud, a una unidad, digamos, a un centro asistencial en donde hay personal de blanco designado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Pero cuántos hay? Bueno, la cantidad, yo no podría cuantificar porque tal vez sería eso, digamos... No, pero no hay hay, una eso cuestión no de hay, números. eso no hay. Porque el problema es, si vos tenés 90.000 adictos, Sí. supone que el 10% nomás, que 9.000 nomás salgan a Sí, robar. sí, pero... 9.000 es una legión. Vamos Sí, a pero- suponer que le agarren a 2.000. Sí, pero hablé de ¿Dónde un, los metes? sí, pero hablé de un proceso. Ah. Hablé de un proceso. Lo que pasa es que excede a la labor policial. El comandante quiere darnos una respuesta, pero él no puede porque tampoco es su laburo. O sea, no es labor policial atender, es un problema de salud. La OMS nos dijo que el consumo problemático de droga es salud. Y hoy nosotros, lastimosamente, desde el Estado estamos queriendo policializar la atención a las personas usuarias problemáticas de droga. Y ese es un problema. Entonces, le cargamos a la policía, encima que ya tiene mala fama, y con razón tiene mala fama, ahora le pedimos que atiendan con los adictos y no pueden. O sea, hoy en el sistema sanitario público no hay un lugar para llevarle a una persona que le detiene la policía, no tienen dónde llevarle. O sea, hoy, viceministro, el problema de seguridad en Paraguay es la adicción. Está relacionado, muy relacionado. Entendemos que como estos usuarios van a necesitar Sí, el dosis. consumo, Sí. cometen hechos punibles. Y si nosotros resolvemos el tema de la adicción o del consumo, entendemos que va a bajar el nivel de denuncias de hechos punibles bagatelarios. En el sentido de que cuanto más logremos recuperar o cuanto más logremos rehabilitar a jóvenes consumidores, ellos pueden estar saliendo del circuito de la criminalidad. Ahora, yo no sé cómo vamos a sacarlo de la adicción. Yo conozco gente que está en una clínica privada, cuesta una fortuna y no consigue sacarlo de la adicción. Yo no creo que los puestos de salud lo vayan a No sacar de la tienen, es que adicción. Pero Ah. solo para contextualizar también, Sí. nosotros como policía no nos estamos encargando de tratar de solucionar un problema Sí, de salud claro. pública, sino Sí. somos un medio nada más para hacer llegar a esta persona, digamos, a un consumidor desde la vía pública hasta, digamos, a un centro asistencial en donde sí hay elementos, no puedo cuantificar cuántos elementos designó hasta ahora el Ministerio de Salud, pero sí nos consta porque somos quienes recibimos las novedades en donde
tal dirección de policía o tal comisaría informa sobre la aprehensión de estas personas y su remisión a una unidad de salud familiar. Entonces, pero digo otra vez, es reciente, es parte de un proceso y necesitamos un tiempo para, digamos, decir de que si esto funciona o no, pero mientras tanto se está haciendo un gran esfuerzo para mejorar el estado de cosas. Ahora, esto que tuvimos último, Juan, a ver, solamente yo estaba haciendo una recopilación, en el mes de enero tuvimos este asalto que dejó 2 muertos, este hombre de 70 años que salió a defenderse con un arma, mató a un delincuente que además tenía, no sé cómo tenía él medida alternativa a la prisión porque estaba procesado por homicidio, un joven de 20 años. Después tenemos este asalto que hicieron en un motel, y cuando uno ve las imágenes da la impresión de que son como grupos más especializados, o sea, se está, por decirlo así, haciendo más profesional el crimen en Paraguay. A ver, hay que hacer unas distinciones, porque estos últimos hechos que tuvieron mucha notoriedad pública no tienen vinculación con lo que técnicamente se llaman crimen organizado, o sea, no son las grandes estructuras, pero sí tienen que ver con una cuestión que se llama carrera delictiva. Personas que nacieron en un contexto donde los valores democráticos no son los dominantes y por tanto tienen adhesión a otros valores como matar, robar, hurtar. Y entonces la motivación de progresión social pasa no por trabajar, sino que por saber asaltar, por saber hurtar y ser valé en ese contexto. Entonces tenemos personas con 20 años, con 5 pasos o ingresos por el sistema penitenciario, que iniciaron muy temprano y que no van a terminar su carrera delictiva, aunque le lleves a la cárcel, porque en la cárcel no va a haber ningún tipo de tratamiento penitenciario. Entonces, y es lo que se venera, se valora y se festeja. Y se ve eso en el funeral. Y eso ocurrió con Yacarepó, ocurrió en Fernando de la Mora, pero ocurrió en Villa Gatimí, cuando aquel muerto en el enfrentamiento con este gran operativo donde se decomisaron 90.000 kilos de marihuana, es recibido por todo el pueblo y ya tenían hecho una música contratada en México en 24 horas sonando con mariachis. O sea, es la subversión de estos valores democráticos y por tanto significa un fracaso del sistema educativo, del sistema de salud y todo el sistema de contención social, porque son personas, lastimosamente, que no adhieren a estos valores de respeto a la vida, respeto a la propiedad, integridad física, que son los valores democráticos. Yo decía en estos días que tuvimos un caso donde 2 turistas y una ciudadana paraguaya consiguieron probar que los policías le estaban extorsionando y que además le plantaron droga. A mí eso me parece espeluznante, porque le puede pasar a cualquiera. Te vas en el auto, te hacen un control, te cargan la droga y terminas procesado. Y no es una cuestión aislada, porque hay muchísimos casos. Ese es el punto. Entonces, ¿Cómo manejan esto? Y justamente en la administración o sea, en este gobierno se aprobó la nueva ley orgánica, la 7280 de reforma y modernización de la policía, impulsada por el señor ministro del Interior, en el cual lo primero que se tomó la determinación es aumentar las capacidades y nivelar la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Justicia Policial dentro de la estructura del comando institucional. Así entonces, tanto Asuntos Internos como Justicia Policial trabajan con plena autonomía. Se recibe todo tipo de denuncias. La Comandancia de la Policía Nacional dispone que se abra una investigación a cargo de Asuntos Internos. El resultado de esta investigación, de acuerdo a los elementos concluyentes, pasa a la Justicia Policial para el inicio del sumario, pero a la par, justamente de acuerdo a los elementos, se conlleva la denuncia ante el Ministerio Público. O sea, la política del Ministerio del Interior es tolerancia cero. Todas las denuncias que se reciban de mala actuación policial, desde un caso de cohecho o un caso de extorsión hasta el uso incorrecto del uniforme, todo tipo de denuncia. Pero hay que ver la cantidad de bajas que dan, porque hasta el momento no tenemos muchas bajas, viceministro. Y el proceso pues comienza con ya la sé, pero denuncia, vamos a analizar año por año cuántas bajas están dando, Sí. porque si no suena muy lindo, Sí. pero los registros de bajas que nosotros tenemos no pasan de 30, 20 al año, hasta ahora, que no es responsabilidad todavía de ustedes. Sí. Vamos a ver a partir del 2025, Justamente 26, el 27, proceso cuántas bajas hay. legal que inicia con la denuncia, ley. la apertura de la investigación, encontrar esos elementos para iniciar el sumario administrativo.
Es un proceso legal en el sentido que ante una condena va a apelar el infractor, va a seguir apelando hasta la última instancia, que es el Tribunal Superior de Calificaciones de la Hay una Nación. cuestión también, mi querido Luis, en donde es más o menos como uno va a un circo romano y todos piden la muerte, ¿verdad? El gladiador tiene que ejecutar, digamos, o matar. No es tanto así cuando hablamos de la policía. Hay publicaciones que son muy malintencionadas, con eso no voy a quitar la nalga de la jeringa en absoluto, porque tenemos elementos corruptos y estamos sacando de la fila. Pero cuando un policía es publicado, lo primero que se pide es la baja. ¿Por qué no se le saca de baja? Pero hay un debido proceso y en el proceso actúa el Ministerio Público y también Asuntos Internos y Justicia Policial. Cuando hay elementos objetivos o convincentes, obviamente que el proceso continúa y al final del día va a ser dado de baja. Porque una buena señal es cuando un policía detiene a otro policía. Y muy mala señal en el pasado es cuando un policía encuentra un hecho punible y le dice, puedes irte. Hoy día no ocurre eso. Hasta hoy, de agosto de 2023 hasta diciembre, hemos tenido una cantidad aproximada de casi 200 elementos dados de baja, casi 200. Yo puedo darte el número, digamos, en limpio con mucho gusto porque es una información abierta, pero también cuando nosotros decimos, hay aproximadamente 1000 efectivos policiales que están siendo sumariados. Levanta la antena, es una alerta. Pero ¿qué pasa? Recién acaba de explicar el señor viceministro. Cuando hablamos de sumario, hay cuestiones administrativas y cuestiones que tienen que ver sí con hechos punibles. Los hechos punibles, que están totalmente discriminados, que también puedo facilitar, eso no hay ningún problema, demarcan quiénes están vinculados con hechos punibles, llámense crimen o llámense delitos. Pero una infinidad de casos que tienen que ver con faltas administrativas. ¿Y cuáles son? Atrasarse para el trabajo, no presentarse a un servicio, abandonar el servicio. Generalmente ese tipo de delitos o de hechos que no son delitos no levantan la alarma social, comandante. Los que levantan son aquellos que están vinculados a hechos punibles, la extorsión es lo que más levanta la alarma social. Totalmente de acuerdo, mi querido Juan, totalmente de acuerdo. El resto, claro, obviamente se le dará nosotros decimos de un que castigo menor, no le vas a tirar a la calle, invertiste mucho en él, no le vas a llevar a la calle por eso. Cuando hay elementos que tienen que ver, y asumo plenamente, eso sí es preocupante, porque nosotros queremos ser garantes de la seguridad física, de la seguridad de sus bienes, de las personas, de la sociedad, y no pretendemos en ningún momento ser una amenaza uniformada o una amenaza armada. En los institutos de enseñanza... Ahora, hay una cuestión que es, yo entiendo que tiene que haber una denuncia, etcétera, pero hay una forma muy fácil de saber si están en cosas raras, que es el patrimonio. O sea, yo pregunto, ¿hay una revisión o una observación cuanto menos de qué pasa con el policía que de repente tiene un salario X y aparece con una camioneta 4x4 nuevita, 0 kilómetros? O en su cabrito. O tiene una casa que es una mansión. O sea, eso obviamente tiene que tener alguna explicación. No, totalmente. Por eso que tenemos nosotros varias instancias. Hay una instancia, tenemos un departamento que se llama de Transparencia y Anticorrupción, que trabaja directamente con otras oficinas del Estado, en donde junto con asuntos internos de la policía y también con investigación criminal, en hechos en donde existen sospechas, se les sigue el hilo. Es por eso que muchas veces cuando cae detenido o está aprehendido un personal oficial o suboficial, ya se tiene en cuenta durante la investigación esa trazabilidad en cuanto a sus bienes, si hay una correspondencia o no. Entonces, el personal policial es presentado, ante el Ministerio Público ya con esos antecedentes. Esa es la explicación. El crimen organizado, ¿estamos igual, estamos peor? Lo que pasa es que tampoco podemos mirarnos solo como Paraguay, sino que en la región. Obviamente. Lastimosamente, somos parte de. Somos el camino. Somos el Mercosur. Y ahora lastimosamente avanzamos y esto no logramos disminuir en estos últimos años en un centro de distribución internacional de cocaína. Seguimos siendo ese centro, seguimos siendo el primer productor de marihuana de América del Sur, seguimos mandando marihuana a Brasil y se produce impunemente la marihuana. Hay una naturalización y hay un cobro sistemático de comisarios, de policías que suprimen la aplicación de la ley para que justamente ese negocio siga siendo tan rentable. Por eso lo que es tan llamativo incluso
que el CODI se haya instalado en Britescue, pero que Macho nunca aparezca. ¿Por qué Macho no le detienen a Macho? Porque da mucha plata y da incluso cabritos para la campaña política de diputados de la zona. Entonces, esa es la estructura. O sea, el crimen organizado está integrado al sistema de gobierno en distintos niveles y que lastimosamente no hay ninguna intención real de desestructurar, sino que hacer parches, poner parches para que tengamos un buen discurso, lastimosamente, Luis. ¿Qué decía eso, viceministro? La presencia de elementos del crimen organizado internacional, justamente como se adelantó el señor comandante, ¿verdad? Está bien, en el sentido bien contenido. O sea, ante la presencia de individuos que tengan relación con el crimen organizado, especialmente del Brasil, son rápidamente identificados y de acuerdo a esos antecedentes o sus requerimientos, son directamente puestos a disposición del país vecino con la figura de la expulsión o de la inadmisión migratoria. El trabajo de investigación, el trabajo es contra todo tipo de grupos criminales. Pero lo que te dice Juan es otra cosa. O sea, yo entiendo, si le cae a alguien del PSC, qué sé yo, si lo agarramos, lo expulsamos. Pero acá estamos hablando de un modus vivendi. O sea, vemos en la intendencia de Naranjito, el intendente sabe que ahí se está plantando, digo, no, ojo, no sé el de Naranjito quién será, pero hay una plantación de marihuana, el comisario sabe, los policías, todos los fiscales, saben. Todos reciben su comisión. O sea, hay como una simulación, sabemos que ese es el negocio y lo mantenemos. Ante cualquier denuncia que recibamos oficialmente se va a proceder. No, muy formal, lo viceministro no me responde. Comandante, a ver si vos sos un poco más, salí un poco del esquema. Bien, reformúlame la pregunta. No te... con eso ya te dio una respuesta. Están tomando curso, ¿verdad? No. Con eso ya te respondió. Para no repetir lo mismo. Digo, a ver, esto no es yo no estoy acá hablando de culpa de un gobierno en particular, no entramos en esas cosas, ¿verdad? Estamos queriendo entender el fenómeno, ¿verdad? Hay una realidad, sobre todo hacia el interior. Nuestra economía todavía es pobre. Es un gran negocio la droga. La marihuana es un gran negocio. Es que hay municipios que viven de la marihuana. Claro, y es un negocio compartido. Es decir, la policía local cobra su parte y deja pasar. La fiscalía también. Los jueces también. A veces los periodistas también. No a veces, siempre, en esos lugares. Entonces digo, ¿cómo desarticulamos eso? Porque es un modo vivendi. O sea, digamos, es el negocio que es rentable para todos. Y es un problema estructural. Yo puedo hablar por mi institución, pero cuando hablamos de crimen organizado, y eso no es solamente, digamos, a nivel local, subregional o regional, es a nivel global. ¿Y qué pasa con el crimen organizado transnacional? Permea en todos los estamentos. Hablemos de sector público, sector privado. Sí. Y es un problema estructural y que obviamente es un problema, digamos, que tiene que ser tratado de fondo. Hablo yo por mi institución. Nosotros lo que hacemos es muchas veces son, digamos, trabajos de parche o trabajos superficiales en donde se le trasladaba, por decir, a aquellos que eran indiciados o eran acusados, se les trasladaba. Entonces, de sitio. Por ejemplo, estaba trabajando en Canindeyú, había un problema, se le ponía, por ejemplo, en Alto Paraná o en Itapúa, lo que sea. Pero con la nueva estructura que tenemos también y conscientes de que tenemos que hacer algo más significativo dentro de la lucha interna en cuanto a la corrupción, hemos modificado ciertos artículos dentro de lo que es nuestra Dirección General, digamos, la ley, el reglamento orgánico funcional de la Dirección General de Justicia Policial y de Asuntos Internos, en donde hoy día ya no dejamos a las resultas de lo que pueda definir el Ministerio Público, sino aplicamos lo que dice, digamos, nuestra ley orgánica y nuestro reglamento. Entonces, ya no estamos esperando que el Ministerio Público en tantos meses o años dirima sobre una situación, sino estamos aplicando lo que dice el reglamento. Por eso que ya no queremos solamente dar soluciones parches, sino dar una respuesta, digamos, una respuesta seria y tomar el problema de fondo. Si transgredió, digamos, lo que es, digamos, algunos artículos, si transgredió lo que es la ética policial, entonces está a un paso de estar fuera de la policía. ¿Y cómo lo hacemos? Lo sacamos de baja. Y también no solamente lo sacamos de baja, queda a disposición del Ministerio Público para que pueda rendir cuentas y en el peor escenario de este indiciado puede parar en la agrupación especializada o en la cárcel. ¿Tengo que hacer la pausa? ¿Después seguimos o ya tengo que cerrar este bloque? ¿Tengo que cerrar este bloque? Me quedé sin tiempo. Bueno,
Muchísimas gracias al comandante, viceministro. Y hay que pedir que la policía no pida más que venga dinero del interior a la capital, que es otro problema y otro tema de programa, Luis. ¿Cómo es eso? ¿Dinero del interior a la capital? A la capital. ¿A los maletines? De policías a policías. Ah, bueno. Eso sí es, quedaría línea privada con él porque es de mi interés. Porque ¿Sí? si alguien está recibiendo... No, pero el comandante sabe muy bien, es muy político porque nomás si él para recibe a alguien, desviar un poco el tema. es información sensible y entonces... Habría que evitar, porque es lo que promueve que suboficiales estén recaudando para sus jefes, porque su jefe tiene que rendir o tiene que ascender. Entonces es todo un esquema que hay que abordar. Podemos tener otro programa sobre eso entonces. Está. Porque es de interés. A punto ya. Es de interés. Muchísimas gracias, Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo que hacer la pausa. Enseguida vamos a hablar de una polémica que siempre es interesante. En democracia hay que saber debatir sobre el régimen de Stroessner. Algunas declaraciones que hizo el titular de ANEAE, que va a estar enseguida con nosotros, que hay que ver, contextualizar. Digamos, va a estar un legislador que es historiador y que es de un signo político distinto al suyo. Vamos a escuchar la respuesta. Así que enseguida quédate ahí que vamos a hablar de eso.